Buenos días, profesoras y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, que nos tocó el humanismo y el renacimiento. Los integrantes son Diego Corral, Nicolás Mantuano, Nick Macías, Eduardo Durán y mi persona, Oriana Delgado. A continuación, les diré qué es el humanismo. El humanismo es una corriente intelectual y cultural que rompe con la ideología teológica de que Dios es el centro del universo, pasando a serlo el ser humano y sus cualidades y valores. El origen del humanismo. El humanismo tiene su origen en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI. Y lo hizo de la mano del Renacimiento, iniciándose primero en Italia y extendiéndose posteriormente por toda Europa. Por ello, se suele denominar a esta corriente como el humanismo renacentista. Características del humanismo. La sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Las obras y autores clásicos vuelven a tener una gran importancia. Se desarrollan ciencias y áreas de conocimiento como la filosofía, la retórica, la historia y la literatura. Rompen con la Edad Media y sus principios y valores predominantes. En esta línea se salta la Edad Moderna. Y por último, que se hace más accesible el conocimiento. Durante la Edad Media, esto estaba restringida al clero y a la nobleza. Todas estas características declaran la importancia del humanismo durante los siglos XIV y XVI. A continuación, la interpretación de mis compañeros. Hola a todos, soy Antonio de Nebrija, un humanista gramático español, autor de la gramática castellana en 1492. Tomé el nombre de una ciudad natal y cursé estudios en Salamanca. Y a los 19 años me marché a Italia. En Bolonia perfeccioné mi formación humanística durante 10 largos años. En 1470 regresé a España y me instalé en Sevilla, donde entré al servicio del arzobispo. Posteriormente ejercí como profesor de gramática y retórica en las universidades de Salamanca y Alcalá. Me casé con Isabel de Solís, de quien tuve 7 adorables hijos, y residí también en Extremadura durante algún tiempo. Fue allí donde redacté mis obras más importantes, en las que abordo principalmente cuestiones de carácter gramatical y humanístico. Algunas de ellas son el vocabularium. También escribí las reglas de la ortografía castellana en 1512 y el Cardenal Cisneros. Por mi profundo conocimiento de las lenguas clásicas y del hebreo, por mi sentido científico y aún político del idioma castellano, por mi labor como maestro, sobre todo desde mi cátedra de Salamanca, por mi vasta ciencia robusta, entendimiento y poderosa virtud asimiladora, así como mi ardor de propagandista, yo, Nebrija, fui según Méndez Palayo, el más brillante personificador humanístico y literario de España de los reyes católicos. Es por eso que en mí se resume el espíritu del humanismo, de una época dorada en la que España se adentraba en el Renacimiento y el español se convertía en la primera lengua vulgar con prestigio. Gracias. Hola, mi nombre es Antonio Martínez de Cala y Jaraba, conocido popularmente como Antonio de Nebrija, uno de los grandes humanistas del Renacimiento y ciertamente el más grande de España. Mis obras gocé de una gran fama, ya que ocupé un lugar destacado en la historia de la lengua española, por ser el autor de la primera gramática castellana, publicada en 1492, que consta de 5 libros. El primero se ocupa de la ortografía y consta de 10 capítulos, el segundo de la prosodia y de la sílaba en otros tantos capítulos, el tercero de la etimología y dicción con 17 capítulos, y el cuarto de la síntesis y el orden de las partes de las oraciones en 7 capítulos, y el quinto de las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua quieran aprender. Sin embargo, las consecuencias fueron enormes, sobre todo en los países latinos. Por eso, algunas de las lenguas europeas y amerindias
tienen gramáticas escritas antes que el alemán o el inglés. En cualquier caso, y puesto que el concepto de gramática puede ser discutible, lo que ahora se conmemora mi gramática, conocida como la gramática de Nebrija, es la primera que se publicó sobre un lenguaje moderna. Un dato curioso es que mi obra no se imprimió hasta 5 siglos después de que la escribí. Bien, ahora les hablaré sobre qué es el Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Este sirvió de transición entre el medioevo y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y la ciencia. El Renacimiento se caracterizó por el retorno a las raíces greco-latinas clásicas del Occidente, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía, luego del siglo del pensamiento dogmático religioso. En el origen del Renacimiento, su origen se remonta a la Florencia, Italia, al año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. Estos movimientos artísticos generaron un nuevo estilo, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de la mitología y pasajes. Desde aquel momento se empezaron a construir palacios, universidades y ayuntamientos, cuando anteriormente tan solo se construían iglesias. Características del Renacimiento. Sería el retorno a la antigüedad, o sea, la recuperación de las tradiciones filosóficas, artísticas y políticas de la Grecia y la Roma clásica. El rechazo del dogmatismo cristiano y el inicio de una nueva relación con la naturaleza, mediada por la ciencia. Las artes fueron patrocinadas por altas clases sociales y se promovieron y realizaron nuevos descubrimientos científicos. Soy Leonardo da Vinci, un artista, pintor y científico de la era renacentista. Nací en Italia en un pueblo llamado Vinci en 1452. Estudié las 4 ciencias más importantes en mi época: la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. En mis años estaba muy de moda la pintura, la escultura y la arquitectura. A mis 20 años abrí mi propio taller de pintura y escultura y me fue bastante bien, la verdad. Durante 17 años de mi vida trabajé para un duque italiano y en ese lugar fue donde pinté la gran mayoría de mis cuadros y hice la gran mayoría de mis inventos. Ahí creé el cuadro conocido como la Mona Lisa. Hola, bienvenido. Yo soy Tommaso Casai Masaccio. Nací en el año 21 de diciembre de 1401 en San Giovanni Cardiamo. Soy hijo de Giovanni Casai y Jopaca de Montiargo. En 1407 llegué a Florencia. Años después formé parte del gremio de pintores florentinos. Me relacioné con Donatello adquiriendo el conocimiento de la proporción matemática, también por parte de Filippo Brunelleschi. En 1424 me inscribí en la Compañía de San Luca, donde conocí a Masolino, con quien trabajé con algunas obras como Santana, Virgen con Niño y Ángeles. La elevación de estos frescos duró 4 años, por lo que se acompaña de otros trabajos como el Políptico de Pila y el Fresco de la Trinidad. Fue considerado como uno de los padres del Renacimiento italiano, cuyas innovaciones en el empleo de la perspectiva científica abrieron paso al periodo de la pintura moderna. En 1428